Muy, muy bien, buenas tardes para todos. Estamos con los grupos FONGES A, B y C. En el cuarto encuentro sincrónico vamos a trabajar la unidad temática 3 sobre higiene y seguridad industrial, en la cual tenemos como objetivo principal, objetivo general, identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales, riesgos laborales y peligros que se originen en los lugares de trabajo y que puedan ocasionar accidentes laborales y afectar la salud de los trabajadores, ocasionándole enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Entonces, nosotros aquí identificar, ya sabemos y tenemos de pronto algunas herramientas claras y precisas de cómo vamos a empezar a identificar los riesgos de acuerdo a los diferentes componentes: salud, seguridad y prevención de las emergencias. Entonces ya tenemos esos elementos claros, en el cual nos podemos guiar y crear las herramientas necesarias para empezar a identificar. Reconocer significa que nosotros debemos eh, conocer todo ese sistema de trabajo, cada uno de los componentes eh, que se requieren para que funcione la empresa, cualquier empresa, tener todos esos elementos suficientes para reconocer todos esos factores que pueden influir. Evaluar, ya sabemos que evaluar nos referimos al tema de la probabilidad y determinar todo el tema de las consecuencias y demás, que se hace en un proceso de la evaluación de los riesgos. Y controlar es proponer todas esas medidas que sean específicas, y lo que queremos es que sean unas medidas eficaces contra esos factores ambientales. Pueden ser riesgos higiénicos o pueden ser riesgos de seguridad. De manera que el objetivo específico, tenemos mantener un ambiente laboral seguro mediante el control de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o los recursos de la empresa. Entonces, causas básicas, entonces pueden ser factores personales, factores del trabajo, condiciones ambientales y sus estándares, y todos esos elementos que debemos nosotros empezar a estudiar dentro del contexto laboral. Identificar, valorar y controlar las causas básicas de los accidentes e incidentes. Es decir, nosotros también tenemos que empezar a evaluar los incidentes, ¿cierto? Nosotros debemos primero identificar todos los accidentes, registrarlos, investigarlos, con el fin de que estos incidentes podamos determinar las causas básicas y las causas inmediatas y empezar a intervenir para que estos incidentes no se materialicen y se conviertan más adelante en un accidente de trabajo. ¿Sí está claro esa parte? Implementar mecanismos periódicos de monitoreo y control permanente de los factores que tengan un alto potencial de pérdida para las empresas. Lo habíamos hablado hace un momento con relación a todo, de conocer todas las máquinas, todos los equipos, es decir, todos los elementos de ese sistema de trabajo, y que podamos identificar todas esas zonas críticas y que tengan un potencial de pérdida, tanto humanas como técnicas, financieras y demás. Relacionar actividades con los otros subprogramas para asegurar la adecuada protección de los empleados. Nos referimos a medicina preventiva, nos referimos a medicina del trabajo, a higiene industrial y a seguridad industrial. ¿Cuáles son todas esas actividades que tenemos nosotros para promocionar y prevenir los riesgos laborales? Ok, hasta ahí vamos bien. Jorge García, ¿tienes alguna duda? Sí, profe. Igual, profe. Ok, Entendí bien. perfecto. Entonces, elaborar y capacitar en procedimientos seguros de trabajo en criterios de seguridad, calidad y producción. Bueno, aquí tenemos unos conceptos los cuales hemos abordado a lo largo de todos los encuentros sincrónicos y de todas las actividades que tenemos en el concepto de higiene
tiene que ver con la ciencia de la anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y el medio ambiente en general. ¿Quién me colabora con el concepto de seguridad? Adelante. Yaricet. Es el conjunto. Ah, bueno. Yaricet, si no continúas tú. Adelante, Yaricet. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. Adelante. Es el conjunto de actividades destinadas, es el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación. Es ese, seguridad, sí. Sí, claro, es el conjunto de Control, este. ok. Y control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, evitando posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte al trabajador. Perfecto. Ok. Mediciones ambientales. Alguien que nos colabore con mediciones ambientales. Estos son conceptos que ya hemos hablado a lo largo del curso y que solamente estamos puntualizando para llegar a las actividades de promoción y prevención. Adelante. Mediciones ambientales. Realización de evaluaciones ambientales sobre los factores de riesgo identificados en el ambiente laboral para los riesgos físicos de mayor peligrosidad como ruido, iluminación, radiación ionizante y no ionizante, electromagnéticas, temperaturas extremas, humedad, de acuerdo con los métodos de control recomendados en el panorama general de factores. De factores de riesgo termina acá abajo. Ok. Entonces, aquí podemos decir de que todas estas mediciones ambientales son de acuerdo a esa evaluación que les estaba comentando hace un momento. O sea, hacemos nosotros una observación y de acuerdo a esa identificación y a toda esa evaluación que nosotros hacemos de los riesgos, podemos contemplar la posibilidad de realizar alguna de estas mediciones ambientales para tener unos parámetros reales de cuál puede ser la afectación y qué es lo que debemos mejorar, ¿ok? En el caso del ruido, o sea, si tenemos una empresa donde se genera mucho ruido, ya sea ruido continuo, intermitente o de impacto, todas estas clases de ruido afectan pues la salud de las personas. Entonces nosotros, si tenemos una empresa donde hay mucho ruido, debemos, dentro de nuestro plan de prevención, debe establecer una medición ambiental del ruido, ¿cierto? Para saber cuántos decibeles están presentes dentro de ese entorno laboral. Lo mismo iluminación, si tenemos de pronto que ustedes observan de que hay fallas con la iluminación, tanto natural como iluminación artificial, debemos proponer dentro, o sea, dentro de todo ese proceso de evaluación de ese riesgo, debemos proponer que se haga un estudio de iluminación en las instalaciones. Eso para determinar si las personas cuentan con la suficiente iluminación para desarrollar las actividades asignadas, ¿cierto? Tanto iluminación natural como artificial. Y en la medida que estemos en las diferentes empresas, de acuerdo a esos riesgos higiénicos y de seguridad que están presentes o dentro de ese entorno, podemos nosotros proponer dentro de nuestra matriz de riesgo y de nuestros planes de trabajo, proponer algunas mediciones ambientales. ¿Sí estamos claros? Fichas técnicas. ¿Quién colabora con el concepto de ficha técnica? Adelante. Cada unidad académica administrativa elaborada las fichas técnicas de todas las sustancias químicas que se manipulen con la asesoría de la ARL
y la coordinación de la salud ocupacional. Esta ficha contendrá información relacionada con nombre del producto y sinónimo apropiados, propiedades físico-químicas, controles de emergencia, atención de urgencia, rotulación, efectos sobre el organismo, almacenamiento y medidas de seguridad en la manipulación, acorde con el establecimiento de la norma técnica colombiana NTC 4435, página 49, Psicotex. Perfecto. Entonces, las fichas técnicas nos permiten tener la información clave, no solamente para las sustancias químicas. Nosotros necesitamos tener las fichas técnicas de cada una de las máquinas, de los equipos, incluso hasta de los elementos de protección personal. Sobre todo si realizamos alguna actividad o alguna tarea de alto riesgo dentro de la empresa, necesitamos contar con las fichas técnicas de cada uno de esos elementos para corroborar si en realidad ese elemento cumple con las normas técnicas de fabricación para su uso, y que nos permita también tener información precisa para la capacitación al trabajador, para poder capacitar al trabajador sobre el uso de ese elemento de protección personal. Entonces, las fichas técnicas, sencillamente, nosotros las vamos a necesitar para cada uno de todos los elementos que tenemos en el sistema de trabajo, las máquinas, las sustancias químicas, los elementos de protección personal, los equipos de cómputo, todo esto porque nos permite organizar un programa, además, un programa de mantenimiento, incluso con el área de mantenimiento, si hay de pronto en la empresa, si una empresa grande donde tenga un jefe de mantenimiento, ese jefe de mantenimiento va a hacer un programa y nosotros tenemos que trabajar todas las medidas preventivas con esa persona que maneja el tema de mantenimiento. O sea que tenemos que, como el tema de seguridad y salud en el trabajo es un tema transversal. ¿A qué me refiero? A que el tema de seguridad aplica desde el gerente hasta el último operario que tenemos en la empresa. O sea, no quiere decir que la seguridad y salud en el trabajo es un área que aplica solamente para un tema, no. El tema de seguridad y salud en el trabajo es un tema transversal, es un tema que está presente en todas las áreas de trabajo, en todos los procesos, en todos los equipos, o sea, en todas las actividades y las tareas que se realizan en la empresa está el componente de seguridad para todo lo que vayamos a hacer. Entonces me refiero a esa parte. Tenemos una normatividad relacionada aquí. De pronto podemos, dentro de nuestra matriz legal, asociar otras actividades. Podemos asociar a otra legislación, perdón, otras normas. Resolución 1016, resolución 2400, decreto 1831, 1832, decreto 614. En fin, podemos, de acuerdo al tema de la ficha técnica y a ese elemento al cual estamos controlando con esta ficha, podemos asociar otras normas a otras leyes. ¿Sí está entendido? Ok. Generalidad, estudios preliminares de cada uno de los agentes contaminantes a los que estaban expuestos los trabajadores de acuerdo a la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgo. O sea que los riesgos higiénicos son, ¿quién me colabora con los riesgos higiénicos? Adelante. Riesgo físico, Sí, iluminación, vibraciones, ruidos, temperaturas extremas. ok. Riesgos químicos, polvos, humos, gases, vapores. Riesgos biológicos, virus, hongos, bacterias, parásitos, mordeduras y picaduras de animales. Perfecto. Entonces, todos estos riesgos higiénicos, incluso podemos incluir, ¿cuál otro riesgo podemos incluir dentro de este grupo? ¿Qué otro factor? Riesgos naturales, ¿qué son? No tanto el riesgo natural. El riesgo que es psicosocial, ¿cierto? Y cosas así. El riesgo psicosocial. También lo podemos incluir dentro de este grupo, ¿cierto?
el riesgo biomecánico. Perfecto, entonces continuamos. Aquí tenemos un esquema. Aquí tenemos un esquema que podemos decir que es un esquema bastante diciente en el tema de la salud. Quiere decir que tenemos que trabajar la parte física, la parte mental y la parte social. Eso lo habíamos hablado iniciando el encuentro de hoy, para lograr el bienestar máximo de la persona, siempre trabajando en la prevención y la promoción de la enfermedad profesional. Esto, ¿cómo lo llamamos? Higiene industrial. Higiene industrial. Perfecto. Ok, continuamos con el objeto de aplicación y clasificación de los peligros. Aquí sí quiero de pronto que empecemos a analizar al detalle todos estos conceptos y elementos que están dentro de esta temática. ¿Cuáles de pronto los elementos o los procedimientos? Es identificar, evaluar y controlar los riesgos como primera medida. Cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Ya pudimos trabajar sobre ese tema. Procedimiento establecido para definir los objetivos. Perfecto. El programa debe tener responsables, inventario de los medios con que cuenta la empresa y con los que los va a ejecutar. Estamos hablando de pronto de todas esas actividades que están organizadas a través de programas o procedimientos. Entonces debe tener un responsable, debe tener los inventarios de los recursos y debe tener claros los resultados. ¿Ok? Entonces vamos a revisar acá unos grandes grupos en la clasificación de los peligros. Tenemos los riesgos físicos, como el ruido, que lo estamos asociando a hipoacusia, sordera inducida por ruido, efectos sobre el sistema endocrino, cardiovascular, digestivo y función reproductiva. Miren todas las consecuencias que puede generar la exposición al ruido. No solamente la pérdida de la audición, también efectos psicológicos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que el ruido es uno de los agentes que produce o que agrava el tema del estrés laboral? Entonces, miren, efectos psicológicos, alteraciones del sueño. Ustedes se imaginan una persona expuesta a un ruido constante dentro de su trabajo, puede tener problemas de insomnio, problemas de rendimiento y calidad en el trabajo. Eso es algo que va afectando mucho la salud de la persona. Alteraciones en la comunicación verbal y de seguridad en el trabajo. Ya la persona, usted le habla y posiblemente la entiende o no le entiende, o de pronto ya con afectación auditiva pues no le puede escuchar. Tiene que hablarle en un tono de voz alta para que la persona escuche. También disconfort, estrés, fatiga, ansiedad, cambios conductuales. Puede ser una persona que está bien y de momento se puede poner irritable. ¿Sí estamos claros con estos conceptos? Perfecto. Entonces, miren todas las consecuencias, las posibles consecuencias, entre otras, porque se pueden determinar otras consecuencias del ruido, aparte de las que están anotadas acá en la tabla. La temperatura. La temperatura alta puede generar fatiga, deshidratación y cambios hemodinámicos de diversa severidad. De pronto, agotamiento por calor, convulsiones. Mire, hablamos hasta de convulsiones. Golpe de calor. Este último puede ser un cuadro potencialmente mortal cuando la persona tiene un golpe de calor. Puede producir infarto, ¿verdad, profe? Puede producir infarto, puede producir un paro respiratorio o un paro cardiorrespiratorio. Localmente se pueden presentar cuadros de quemaduras
Puede ser quemadura de primer grado o incluso hasta de segundo grado cuando la persona no tiene la protección adecuada, la ropa que sea térmica, una ropa que sea apropiada para trabajar en alta temperatura. ¿Preguntas hasta ahí? Cuando hablamos de temperatura baja, potencialmente pueden ser lesiones de nervios periféricos. Cuando hablamos de temperatura baja, estamos hablando de que hay mucho frío, ¿cierto? Si la temperatura alta, mucho calor, temperatura baja, estamos hablando de mucho frío. Entonces pueden haber problemas de lesiones de nervios periféricos, hipotermia, ¿cierto? Congelación de miembros y muerte. ¿Ok? También se puede presentar la muerte cuando usted trabaja en temperaturas muy bajas. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Bueno, Sirley debe estar atenta a la grabación. Estamos grabando el encuentro de hoy para que pueda revisar más adelante. Bueno, ¿quién me colabora aquí con las radiaciones no ionizantes? ¿Cuáles serían esas radiaciones no ionizantes? Aquí nos dice, ¿quién nos colabora con la lectura de esta parte acá? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de las radiaciones no ionizantes? A ver, ¿quién nos colabora ahí? Adelante. Profe, si quiere yo. Sí, adelante, claro. Claro que sí. Dependen en gran medida del tipo de radiación. Se incluyen radiación visible, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencias y microondas, rayos láser, radiación de muy baja frecuencia, alteraciones tipo neurótico y neurológico, irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, sueño, en la piel, dermatitis, quemaduras, lesiones premalignas y cáncer de piel, en efectos de radiación ultravioleta. En los ojos, cataratas, lesiones de conjuntiva y córnea. Según el caso, son posibles lesiones de retina con pérdida de visión. Específicamente hablando de BDT, en extensos estudios epidemiológicos no se ha podido demostrar efectos sobre la salud significativos. Ok, entonces nos dice que las radiaciones no ionizantes pueden generar cáncer de piel, pueden generar problemas de ansiedad, de irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, sueño, en fin, todo un conjunto de alteraciones que pueden ser físicas y también neurológicas, ¿cierto? Bueno, entonces, en la parte química, ¿cuáles son las consecuencias de los polvos, los gases, los humos, los vapores y los líquidos? ¿Quién me colabora con los efectos posibles o las consecuencias? Adelante. Podemos mirar Efectos, aquí. Dale, efectos Jorge. diversos, bueno, efectos diversos según el tipo de sustancia considerada. Efectos locales como irritación de mucosas, de aparato respiratorio, irritación, quemadura y dermatitis primaria o alérgica, lesiones mucosas por contacto local, asfixia por efecto a nivel celular o desplazamiento de lodos, eh, Del oxígeno. asfixiantes simples, Ok. O sea que puede producir ahogo. ¿Qué más? Neumoconiosis y enfermedades pulmonares. Ya todas esas enfermedades la van a poder estudiar cuando estén viendo medicina laboral. Efectos neurotóxicos y narcóticos. Cuadros de toxicidad aguda o crónica a nivel de diversos órganos, riñón, hígado, sangre, pulmón.
Bueno, miren, aquí hay unos Disculpe, procesos. profe, me sacó. Te sacó de la clase, ¿cierto? Sí. Bueno, listo. Puedes continuar aquí, Jorge, con los Eh, procesos. Yo terminé ahorita y podemos continuar con peligro de seguridad, procesos humanos. Miren lo que podemos nosotros establecer acá. se incluyen casos en los que se observa falta de procesos administrativos necesarios para el desarrollo del programa de salud ocupacional. La consecuencia es la falta de conciencia preventiva entre la población trabajadora, con el cual se potencia riesgos individuales y colectivos, siendo posibles mayores tasas de incidencia y, y gravedad de accidentes y enfermedades laborales. Perfecto. Entonces, miren lo que estábamos hablando hace un momento. Incendio y explosión. ¿Quién colabora con incendio y explosión? Vamos a mirar acá dentro del grupo. Ángela, Caroline, bueno, adelante, Caroline. Incendio y explosión. Quemaduras, asfixia, impacto con elementos proyectados, muertes, pérdidas materiales, contaminación ambiental. Perfecto. Eléctricos, Ángela, Mercado. Eléctricos. Sí. Electrización, leves, contracciones musculares. Sí, adelante. No te escuchamos, Ángela. Adelante, Ángela. Abre tu micrófono. Continúa con la Profe, participación. disculpe, leve, Ok. ok. Adelante. Electrocución. Electrocución, alteraciones electrónicas, Electrolíticas. ok. Contracciones musculares, paro cardiorrespiratorio, quemaduras de diversa gravedad, además se potencia el riesgo de incendio. Ok, entonces miren con la electricidad. Si nosotros empezamos a estudiar la electricidad, podemos decir que la electricidad continua, perdón, la alterna con 12 voltios puede generar problemas de afectación a la salud solamente con 12 voltios. ¿Ok? Ya cuando hablamos de 20 voltios en adelante, pues se puede generar problemas mucho más severos. Y si la medimos en la capacidad de amperios, podemos decir que ya con 100 miliamperios es algo que puede ser catastrófico para la persona si tiene problemas cardíacos. Entonces debemos tener muy pendiente todo el tema eléctrico dentro de nuestro entorno laboral. Bueno, ¿quién nos colabora? Dainis con instalaciones locativas. Caídas a los pisos de... Eres tu profesora aquí. Ya, déjame un momentito. Caídas a ras de piso o de alturas cortadas, abrasiones, muertes o lesiones mayores, se potencia riesgo colectivos, efectos negativos sobre la motivación y productividad. Ok, perfecto. Entonces nos está hablando de que las diferentes alturas de los pisos puede significar un riesgo, ¿cierto? Un riesgo de caída, una escalera y todas las instalaciones locativas como tal. Juan Brito, por favor, con riesgo mecánico. ¿Cuáles serían las consecuencias para el riesgo mecánico? Juan. Accidentes de trabajo diversos, contusiones, heridas, fricciones, amputaciones, atrapamientos, lesiones oculares por esquirlas, contusiones o salpicaduras.
Ok, aquí hacemos referencia cuando nos hablamos sobre el riesgo mecánico. ¿A qué hacemos referencia? Debemos empezar a estudiar. Profe, Sí, adelante. A las máquinas, las A las maquinarias. máquinas, equipos, toda esa relación con las máquinas, equipos, parte de las máquinas que pueden salir proyectadas o dispersas en el aire, en fin, todo esto que tenga que ver con golpes, contusiones y demás. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Manejo de vehículos, Yulisa Chávez, manejo de vehículos. Accidentes potencialmente mortales, politraumatismos, atropellamientos, lesiones. Ok, entonces cuando nosotros tenemos vehículos dentro de la organización debemos tener un plan. En caso de que tengamos 10 vehículos en adelante debemos tener un plan estratégico de seguridad vial. ¿Sí lo han escuchado? Plan estratégico de seguridad vial. Pero si tenemos de pronto un vehículo, menos de 10 vehículos, podemos también de manera voluntaria hacer el plan estratégico o podemos tener un programa de gestión para todo el tema de manejo de vehículos. Debemos tener un protocolo para que se haga esta actividad de una manera segura, capacitar al personal constantemente. Bueno, diseño de puesto de trabajo, Karen Aguilar. Karen Aguilar. Diseño del puesto de trabajo. Problemas de espalda o síndromes por sobreuso, fatiga e incomodidad, malas posturas, problemas circulatorios, síndrome del túnel de carpo. Ok, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de diseño de puesto de trabajo? ¿A qué riesgo? ¿A qué peligro? Karen. ¿Cómo, profe? ¿Me repite, por favor? ¿A qué peligro, a qué riesgo nos estamos refiriendo aquí con estas posibles consecuencias? A los biomecánicos. Aquí los tenemos. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, este ejercicio lo estamos relacionando para que ustedes vean cuál es el riesgo, cuál es la clasificación y cuáles son las consecuencias que se puedan presentar dentro del trabajo. Movimientos y manipulación de cargas. Kevin Manga Samper. Kevin Manga Samper. Rafael Guzmán, movimiento y manipulación de carga. Kevin, ¿no tienes audio? ¿No puedes participar, Kevin? Ok, Kevin, no tiene audio, Profe, Kevin. Sí, adelante. pueden originarse enfermedades osteomusculares, según el caso, hernias discales. Ok, perfecto. Entonces ya sabemos, cuando la persona está expuesta a movimientos y manipulación de cargas, puede originarse lesiones osteomusculares, o sea, en los huesos y en los músculos. Recuerden que la propiedad de los músculos es proteger los huesos, una de las propiedades o una de las funciones principales de los músculos. Entonces, cuando los músculos están inflamados, están afectados por el ejercicio, por la fatiga física, por la carga física, entonces los músculos se inflaman y pierden toda esa capacidad para proteger a los huesos y es cuando vienen las lesiones de hueso. Perfecto, Rafael. Carga estática. Yakira Acuña. Carga estática. Sí, adelante. Algia, Sí. dolores osteomusculares, tensión, espasmo,
y retracciones musculares, debilidad muscular, en especial abdominal, por posturas sedentes prolongadas, problemas circulatorios no, estamos En especial circulatorios especiales, en predispuestos. predispuestos. Ok, entonces la carga estática, la que hablábamos hace un momento, iniciando la clase, tiene que ver con toda esa carga física de la persona, y que esta carga estática puede ser un puesto donde ofrezca una tarea prolongada, por ejemplo, una postura prolongada. Pronto lo podemos asociar a posturas prolongadas, ¿ok? Cuando usted está mucho tiempo sentado, cuando está mucho tiempo de pie en la misma posición, de pronto vamos a asociarlo a esa parte. Carga dinámica, Yaricet. Carga dinámica. Incluyen dos condiciones, los movimientos repetitivos y el manejo de cargas. Pueden originarse enfermedades osteomusculares, según el caso, lumbalgias, discopatias, sinovitis, artrosis de columna. Por movimientos repetitivos se describen las enfermedades por trauma acumulativo, artralgias, tendinitis, condritis, síndrome por atrapamiento nervioso, además de fatiga. Ok, todas estas términos que terminan en itis, que significa inflamación. Entonces, cada uno de esos, de todas esas enfermedades inflamatorias, tanto de articulaciones como de huesos, músculos, que afecta huesos y músculos, todas esas inflamaciones básicamente en los nervios, y afecta también las articulaciones, en las diferentes, de pronto en la muñeca, en el codo, en el hombro. Son inflamaciones que, síndromes y demás, que ustedes van a estudiar cuando estén revisando el curso de medicina laboral y todo el tema de las enfermedades laborales, ¿ok? Perfecto. Listo. Entonces, psicosocial. Ashley Salcedo, ¿nos puedes colaborar con la condición de la tarea o condición de la organización? ¿Cuáles serían las consecuencias? Son todas las reacciones relacionadas con el estrés psicosocial. Por ejemplo, predisposición y aumento de susceptibilidad a enfermedades intestinales, cardiovasculares, metabólicas, neuropsiquiátricas, conflictos, efectos negativos sobre la motivación y por lo tanto sobre la productividad, predisposición a mayores tasas de ausentismo y accidentalidad. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este riesgo psicosocial puede ser más susceptible a enfermedades intestinales, ¿cierto? Cuando usted está estresado o cuando la persona está en un estrés por riesgo psicosocial o por cualquier otro factor, puede estar propenso, susceptible a problemas intestinales, también a cardiovasculares y a problemas metabólicos y neuropsiquiátricos. Entonces, miren todas las consecuencias que pueden tener el riesgo psicosocial en la persona. ¿Ok? Entonces vamos a esta parte. Quiero explicarles muy detalladamente. Más adelante, si tenemos la oportunidad de revisar una matriz de riesgo, lo vamos a hacer. Entonces vamos a estar atentos a la explicación que les voy a dar. Bueno, evaluación del riesgo. Vamos a empezar con la evaluación del riesgo. Vamos a determinar el nivel de deficiencia. Entonces, en esta tabla nos están proponiendo un indicador cualitativo y uno cuantitativo, y tiene su significado. Es decir, para el nivel de eficiencia muy alto significa
que se han determinado consecuencias muy significativas, aquí lo tenemos, consecuencias muy significativas, o que las medidas de los riesgos o las medidas preventivas con el riesgo es nula, ¿cierto? Para el riesgo alto, en este caso, se le asigna el número 6. Quiere decir que se pueden presentar o se pueden materializar consecuencias significativas, o sea, las consecuencias que estábamos haciendo referencia hace un momento. Por eso va en secuencia la temática para que ustedes comprendan. Entonces, como ya vimos consecuencias, algunas consecuencias de las que estuvimos leyendo anteriormente pueden ser significativas, pueden ser muy significativas, pueden ser poco significativas o pueden ser triviales o pueden ser un riesgo trivial o un riesgo bajo. ¿Ok? Entonces, en este caso, en el riesgo medio, se le asigna el número 2 como para tener un parámetro cualitativo y un parámetro cuantitativo. Se detectan peligros que pueden tener consecuencias poco significativas o que las medidas existentes es moderada o ambos. Para el último punto que tenemos acá, riesgo bajo, no se le asigna valor y que pues todas las medidas o ese riesgo está controlado con las medidas que ya están existentes. Para determinar el nivel de exposición. El nivel de exposición, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan frecuente se puede presentar el riesgo durante la jornada laboral? ¿Cierto? Si es una exposición continua, puede ser sin interrupción o varias veces por tiempo prolongado durante la jornada. Se le asigna el número 4. Si es una exposición frecuente, se le asigna el número 3. Ahora todos estos números los vamos a asociar en una matriz de riesgo que vamos a revisar más adelante. La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Ocasional, se le asigna el riesgo, el número 2. La exposición se puede presentar alguna vez durante la jornada y por periodos cortos, y esporádica cuando la situación de exposición se presenta de manera eventual. Para los niveles de probabilidad, aquí tenemos los significados: muy alto entre 40 y 24, alto entre 10 y 20, medio entre 6 y 8, bajo entre 4 y 2. Entonces, para los riesgos bajos. Entonces, aquí tenemos el significado de cada uno de estos niveles de probabilidad. Entonces, para el muy alto tenemos situación deficiente con exposición continua, muy deficiente con exposición frecuente. Esto estamos hablando de la probabilidad de que se materialice el riesgo. Alto, situación deficiente con exposición frecuente o ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. Medio, situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable. Y ahí vamos, de pronto se le baja un poco a la severidad del tema. Y ya para el riesgo bajo es situación mejorable con exposición ocasional. ¿Ok? Ahora cuando estemos revisando el ejemplo en la matriz, vamos a entender mucho mejor esto que les estoy explicando acá. Ya con una matriz de riesgo, pues vamos a tener mayor entendimiento de este tema. De pronto las tablas ahora, pues no nos vamos a familiarizar tan muy de seguido. Por eso cuando nosotros estemos haciendo una evaluación de riesgo, debemos tener estas tablas
pues disponible, la debemos tener ahí como una herramienta de trabajo, porque sencillamente nosotros vamos con estas tablas a establecer unos parámetros tanto en el nivel de eficiencia, a nivel de probabilidad, consecuencia y también el nivel de riesgo. Bueno, si es mortal o catastrófico, nosotros en el nivel de consecuencia, que era lo que estábamos hablando hace un momento, con las consecuencias de cada uno de los riesgos. Entonces, si para determinar el nivel de consecuencia, podemos cualitativamente decir que es mortal o catastrófico. Ya sabemos mortal qué significa, y catastrófico se refiere a todo el estrago que pueda causar una emergencia, incluyendo la muerte de personas. Se le asigna el número 100. ¿Ok? Si muy grave, el número 60 para lesiones graves e irreparables. Para el nivel de consecuencia grave se le asigna el 25, lesiones con incapacidad laboral temporal, y leve para lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Entonces aquí tenemos el significado del nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo 1 tiene que ver con situación crítica, que debemos suspender las actividades hasta cuando el riesgo esté bajo control. Esto es una intervención urgente que se debe hacer. Entonces nos va a marcar en la tabla 600 a 4000. En el nivel de riesgo 2, va de 150 a 500 y se debe corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda las actividades si el nivel de riesgo está por encima de 360. Entonces hay que suspender en caso dado de que el riesgo se llegue a presentar. Se debe suspender la actividad inmediatamente. Nivel de riesgo 3 está de 40 a 120 y mejorar si es posible. Sería conveniente justificar intervención y su rentabilidad. Y para el riesgo 4 se le asigna 20 puntos y mantener las medidas controles existentes, pero deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable. Entonces aquí tenemos la aceptabilidad del riesgo, que eso lo vamos a mirar ahorita en la matriz. El riesgo nivel 1, no aceptable. Nivel 2, no aceptable o aceptable con control específico. Y el 3 y 4 es riesgos aceptables. ¿Ok? Vamos. Me permiten aquí dejar de compartir. Si alguien tiene alguna duda con el documento que vamos a socializar, por favor, me va haciendo la consulta y vamos despejando todas esas dudas para que el documento quede o la herramienta que les voy a presentar quede bien socializada. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe, sí. Perfecto, ok. Entonces, en nuestra matriz de riesgo, nuestra matriz de peligro, primero debemos establecer cuál es el proceso que vamos a evaluar, ¿cierto? Como primera medida, si es el proceso administrativo, si es un proceso de logística, si es un proceso operativo, si es un proceso, no sé, financiero, en fin, de acuerdo al mapa de proceso que tenga la empresa. Por eso, inicialmente yo les decía, debemos conocer todos los procesos, porque esto nos va a permitir, cuando vayamos a hacer esta matriz de riesgo o esta evaluación de los riesgos, vamos a tener el conocimiento pleno de cuáles son todos los procesos que se realizan dentro de la organización. Segundo, pues podemos establecer la zona o el lugar. Entonces debemos describir la zona o lugar que está afectada por el riesgo que vamos a identificar. La actividad, ¿cuál es la actividad que está asociada a ese riesgo? Y las tareas que se realizan dentro de esa actividad.
¿Ok? Seguido vamos a mirar el tipo de actividad, si es rutinaria y si no, o no rutinaria. ¿Quién me explica esta parte? Quiere decir que si es frecuente o no, profe, algo así. Ok, perfecto. Javier, adelante. Rutinarias son las que conlleva, las que desarrolla el día a día normalmente, y las no rutinarias son las que se salen de la rutina de él, que son eventuales. Ok, perfecto, sí. O sea, con la frecuencia de ejecución, también podríamos apoyarnos con el tema de la misión de la empresa, por ejemplo. Si es una empresa dedicada, por ejemplo, a una clínica, listo, una clínica presta los servicios de salud, ok, y eso es todos esos procesos, todas esas actividades son rutinarias, todo lo que tenga que ver con la prestación de los servicios de salud. Pero en cambio, si se requieren de pronto hacer el mantenimiento del techo de la clínica, ya esa es una actividad que no es rutinaria, ¿cierto? Es una actividad que no pertenece a la misión como tal de la empresa. ¿Sí me hago entender? Ese puede ser otra clasificación. La primera, que es una actividad por la frecuencia, se puede clasificar rutinario o no rutinario por la frecuencia de ejecución y también de acuerdo a si hace parte de la misión de la empresa como tal o no. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta cuando vayamos a establecer el tema de actividad rutinaria y no rutinaria para que tengamos en cuenta esas dos consideraciones. Seguidamente vamos a establecer la clasificación de riesgo. En este caso del ejemplo, podemos decir el riesgo biomecánico. Entonces, fuente que genera el peligro, vamos a decir que es el movimiento repetitivo, porque estamos hablando de que es gestión administrativa en operaciones de computadores, impresoras, fotocopiadoras y herramientas de oficina. Quiere decir que nos estamos refiriendo a la secretaria, no secretario, y puede ser un movimiento repetitivo que está causando esa carga física o ese riesgo, ¿cierto? Sería la fuente de ese peligro, los movimientos repetitivos. Efectos posibles. Desórdenes de trauma acumulativo, lo vimos en la lectura que hicimos hace un momento. Trauma acumulativo. Puede ser del sistema muscular o del sistema esquelético, el sistema óseo. Así lo hablamos hace un momento, ¿cierto? Entonces, desórdenes de trauma acumulativo, lesiones del sistema musculoesquelético, alteraciones del sistema vascular y túnel del carpo. Es decir que podemos decir que hay afectación o que pueda aparecer una enfermedad que se llama síndrome del túnel del carpo, que es una enfermedad inflamatoria en el nervio del carpo que pasa por nuestro brazo y llega hasta nuestra mano, ¿ok? ¿Sí saben o han estudiado o han escuchado algunos ejemplos de esa patología? Sí, yo conozco la patología. Perfecto, entonces ya saben a qué me estoy refiriendo cuando hablo y es una enfermedad que es muy dolorosa y fíjense que se produce por un movimiento repetitivo, o sea, y en una secretaria que uno cree que la digitación en un computador no trae consecuencias. Entonces la secretaria se pasa todo el día digitando documentos en un computador y resulta que por esos movimientos repetitivos en sus dedos, en su mano, en su muñeca, puede generar una patología que se llama síndrome del túnel del carpo. Adelante, Javier. ¿Querías decir algo aparte? Quería agregar que no solamente la patología del túnel carpiano, sino también atrofia muscular en los dedos. Por el mismo, como usted está diciendo, como tienen que tener una destreza para el momento de la escritura, eso desarrolla lo que es atrofia muscular. Ok, que también puede. Genera bastante dolor, entonces eso también. Así Profe, es. no sé si usted me permita aquí leerle lo que es el síndrome de túnel carpiano. Sí, claro. Si estamos con este ejemplo, sería muy pertinente de que nos aclara adelante. Y dice, ¿qué es el síndrome de túnel carpiano? Esto puede ser
por el entumecimiento de la mano o la debilidad de los músculos del dedo pulgar que hacen el movimiento de la pinza, los cuales también son controlados por el nervio mediano. Ok. Entonces, quiere decir que está afectando en un nervio, el nervio mediano, y que pues es una actividad que nosotros creemos de pronto de que no existe un riesgo mayor de que la secretaria esté digitando, pero fíjense que se puede presentar esta patología y que es una patología muy dolorosa. Incluso la cirugía es algo doloroso, o sea, es algo que es muy doloroso y que el tratamiento y el postquirúrgico también es algo muy lento para que la persona se recupere. Entonces, por eso nosotros debemos establecer nuestros planes bien, no solamente con los operarios, sino también con el personal de oficina. Dado a este ejemplo, miren, nos estamos dando cuenta de que puede ocurrir algo grave para una secretaria, que es perder la movilidad en sus manos, ¿cierto? Perfecto. Entonces, daños a la salud, nivel de daños a la salud puede ser leve, moderado o grave. Nivel de daños a la seguridad. En este caso, por la carga que nosotros observamos, decimos que el daño a la salud puede ser leve, pero en caso de que nosotros consideremos de que hay un nivel de consecuencias a la salud más grave, lo podemos subir a moderado a grave, ¿ok? Eso le iba a decir yo, profe, que dice leve, pero se puede empeorar porque si es tan doloroso, eso prohíbe, prohíbe que uno ejerza su labor y ahí sí puede pertenecer a grave. Sí, así es. Lo que pasa es que de pronto aquí la evaluación que estamos haciendo es, nos referimos con tema de pérdida de toda esa capacidad laboral que pueda tener la persona y de riesgo de muerte. O sea, de pronto lo estamos analizando desde ese punto, desde el riesgo de muerte como tal. ¿Ok? Por eso te aparece leve, pero en el tema de consecuencias como tal, o el tema de efectos a la salud de esa persona, de la afectación en su puesto de trabajo, de su rendimiento y demás, sí podemos considerar que tiene implicaciones moderadas o graves. Bueno, fue en nivel de seguridad leve, porque no compromete la seguridad de pronto de esa persona o de los demás. Fuente que genera el peligro generado por la digitación del computador. Fíjense que aquí estamos identificando de que es por el computador. En la fuente no observado. Los controles en el medio tampoco lo observamos. En la persona se le hizo inducción, se hacen recomendaciones y se hacen capacitaciones. Pero más que eso debemos proponer otras acciones más. Vamos a ver si más adelante podemos encontrar esas acciones en los controles que vamos a revisar más adelante. ¿Ok? Entonces, aquí nos vemos, llegamos al punto que estamos hablando en las tablas desde hace un momento, que tiene que ver con la evaluación del riesgo. Si tienen de pronto alguna duda con relación a esta parte, pues me la pueden hacer inmediatamente. Entonces, miren, revisamos acá nivel de eficiencia, que fue la primera tabla que nosotros observamos hace un momento en el módulo académico que ustedes tienen disponibles en plataforma. Entonces nos dice el nivel de eficiencia, aquí lo asociamos con el número 2, ¿ok? Porque hay algunos controles específicos y que porque de pronto el diseño del puesto de trabajo estaba de pronto un poco más adecuado, tenía algunas consideraciones de seguridad. Nivel de exposición lo asociamos con el 3, que es frecuente.
nivel de probabilidad entonces surge de que yo haga esta multiplicación. Nivel de eficiencia por nivel de exposición. Entonces 2 por 3 serían 6. ¿Está clara esta parte? Sí, profe. El nivel de probabilidad resulta de la multiplicación del nivel de eficiencia por el nivel de exposición. ¿Está claro? Nivel de eficiencia por el nivel de exposición me da nivel de probabilidad. Entonces, 2 por 3 es igual a 6. Entonces, la interpretación del nivel de probabilidad es medio. El riesgo es medio. No es bajo, es medio, porque consideramos de que la persona sufre una afectación bastante importante y por eso consideramos que es medio y no bajo. Entonces, miren el nivel de consecuencias, colocamos de que puede tener lesiones incapacitantes, ¿cierto? Que pueden ser permanentes. Entonces le asignamos el número 25. Si ustedes de pronto pueden ir revisando la tabla, se darán cuenta. Eso también es multiplicable, No, profe. ahora le voy a explicar. Entonces, cuando llegamos al nivel de consecuencia, le vamos a asignar, de acuerdo a nuestra observación, a nuestro criterio, el número. En este caso, nosotros estamos haciendo aquí una evaluación de riesgo cuantitativa. Entonces, nivel de consecuencia le asignamos de que esa persona puede tener incapacidad permanente, una incapacidad, una lesión incapacitante, como es el caso del túnel del carpo. Aquí, entonces, cuando vamos al nivel de riesgo, que es este 150, entonces, ¿de dónde sale el nivel de riesgo? Multiplicamos el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. A ver, ¿quién me hace esa multiplicación? 6 por 25. profe. 6 por 25, ¿cuánto da? 150. 150. Entonces, esta parte sí quiero que ustedes la tengan bien clara. Miren, aquí tenemos un nivel de eficiencia. Le asignamos de acuerdo a la tabla el número 2. Nivel de exposición le asignamos de acuerdo a la tabla porque es una exposición, la exposición es frecuente. Le asignamos el 3. Entonces el nivel de probabilidad surge de que yo multiplique nivel de eficiencia por nivel de exposición y me da el nivel de probabilidad. Entonces 2 por 3 serían 6. ¿Ok? La interpretación de acuerdo a las tablas que tenemos ahí es medio. El nivel de consecuencia le decimos que es 25 porque genera incapacidad, una incapacidad y le colocamos el 25 porque no está en riesgo su vida, pero si genera incapacidad, colocamos el 25. Entonces, cuando vamos a nivel de riesgo, entonces decimos, ¿dónde sale ese nivel de riesgo? Entonces, multiplicamos nivel de probabilidad por nivel de consecuencias y nos va a dar el nivel de riesgo. ¿Sí está claro? Sí, profe, por eso era que yo le preguntaba si era multiplicable, porque estaba viendo los valores y... Perfecto. Entonces, este ejercicio, muchachos y muchachas, mis queridos estudiantes, es de pronto de lo más complejo, pero yo diría que el tema de la multiplicación aquí no es lo complejo. El tema es que nosotros tengamos la capacidad para poder asignar cada uno de los números de acuerdo a lo que nosotros estamos observando y de acuerdo a esa observación que tengamos nosotros. Es decir, este tema de la evaluación de riesgo es muy arraigada al criterio profesional de cada uno de nosotros y de esa observación que podemos nosotros hacer durante el campo laboral y todo este diagnóstico que vamos a hacer, ¿cierto? Porque de acuerdo a esta observación van cambiando los valores y si va cambiando los valores te va a cambiar el nivel de riesgo. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde tenemos unos riesgos donde está mucho más alto que
que el que estamos mencionando del ejemplo de la secretaria con el túnel del Carpo. ¿Ok? Interpretación del nivel de riesgo. Entonces, eso sí está en una tabla, de acuerdo, si está de 150 a 500, recuerde que son nivel de riesgo 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Aceptable con control específico. Entonces, quiere decir que debemos establecer unos controles para poder aceptar este riesgo. ¿Ok? No queremos que la secretaria le dé el síndrome del túnel carpiano y se vea afectada la movilidad de sus manos, ¿cierto? ¿Sí estamos claros? Aquí Sí. el número de puestos, aquí no le tengo números, pero aquí debemos colocar el número de trabajadores que están expuestos a este riesgo, o sea, si es una secretaria, si son 2, si son 3, de acuerdo al número de puestos que están en la empresa. Voy un poco lento para que ustedes comprendan este tema porque quiero que ustedes esta parte les quede bien clara cuando estén haciendo una evaluación de riesgo, la identificación y la evaluación. Ok, seguimos. Peor consecuencia. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la peor consecuencia? Quiere decir cuál es la patología o cuál es la enfermedad que puede ser más grave y que se puede materializar de acuerdo al riesgo que estamos evaluando, ¿cierto? En este caso colocamos síndrome del túnel del Carpo. Ese sería de pronto la enfermedad como más grave o la peor consecuencia que le puede ocurrir a esa persona, a esa secretaria. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok, puede tener otras dificultades más, de pronto lo que había comentado el compañero hace un momento, que lesiones de músculo, de dedos, ok, pero el más grave podemos decir que es el síndrome del túnel del Carpo. Bueno, venimos acá en las medidas de intervención del riesgo. ¿Se acuerdan que esta parte la vimos en el primer encuentro sincrónico, donde decimos que es eliminación del riesgo? ¿Ok? Tratamos de eliminar el riesgo, sea cual sea el riesgo, o eliminar la fuente de ese riesgo, de ese peligro. ¿Cómo así? Es decir, nosotros debemos empezar a eliminar todas las fuentes de peligro que nos puedan ocasionar o que pueden materializar un riesgo. ¿Ok? Si hay un hueco sobre un pasillo, si hay un piso en mal estado, eso significa que es un riesgo. Y si yo arreglo ese pasillo, ese hueco que está en el piso, ya estoy eliminando el riesgo de caída. A eso se refiere cuando habla de eliminación. ¿Sí estamos claros? Sí, señor. Cuando hay un techo de pronto en mal estado que se pueda caer, cuando hay un árbol que pueda caer encima de una vivienda y yo hago poda del árbol o se hace eliminación del árbol, ahí estamos eliminando el riesgo. O sea, debemos enfocarnos a la fuente que está generando ese peligro para poder eliminar ese peligro como tal, esa condición, esa situación. ¿Sí estamos claros? O también podríamos decir, o ese acto inseguro. Porque si los trabajadores están cometiendo un acto inseguro, recuerden la definición de peligro, ¿cierto? Puede ser la condición, puede ser la situación, o puede ser ese acto de la persona. Entonces, si nosotros cambiamos todo ese comportamiento, le estamos trabajando a esa eliminación de ese peligro. Sustitución. ¿Qué quiere decir sustitución? Es decir, si tengo una materia prima tóxica, muy tóxica, voy a cambiar a una materia prima menos tóxica, ¿cierto? Estoy reemplazando. O si tengo un procedimiento peligroso, de una tarea peligrosa, voy a tratar de sustituir por un procedimiento que sea menos peligroso. Estoy sustituyendo
tanto puede ser un procedimiento o un elemento o una materia prima, lo estoy sustituyendo por algo que sea de menor peligro. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Perfecto. Solamente me responde una sola persona. Los demás, ¿será que están en clase o no están en clase? Me preocupa. Porque este Por es mi uno de los, parte, aquí estoy en clase, profe. me preocupa porque este es uno de los temas esenciales. No vaya a ser que no estén prestando atención y resulta que esta es una de las clases que estamos, yo diría que es una de las clases importantes porque de esto depende cuando ustedes vayan a hacer una buena identificación de los riesgos. ¿Ok? Yo no sé si en otra materia le han explicado esto, pero sí corresponde a mi asignatura enseñarles cómo van a hacer la identificación de riesgo. Y fíjense que es toda la identificación, la evaluación, y vamos a proponer de una vez todos los controles existentes posibles. Perfecto, miren, ya sabemos, ya tenemos claro cuando es eliminación, que estamos tratando de eliminar la fuente del peligro. Ok, la sustitución quiere decir que nosotros estamos tratando de esa fuente de peligro, tratar de utilizar un proceso, un elemento, un insumo, una máquina que sea menos peligrosa de lo que resulta la anterior, o sea que estamos sustituyendo por algo menos peligroso. Controles de ingeniería. ¿A qué se refieren los controles de ingeniería? Los controles de ingeniería, yo creo que los voy a asociar para que ustedes me entiendan mejor al diseño de todo el sistema de trabajo, a ese diseño, pero también al rediseño. Rediseño. Ok, pero a qué se refiere? Diseño quiere decir a todo el sistema de trabajo, infraestructura, máquinas, equipos. Entonces, ¿qué quiere decir? De puestos de trabajo. Entonces, esos controles de ingeniería, más que todo, nosotros lo asociamos a las adecuaciones que se requieren para disminuir cierto riesgo. Por ejemplo, en algunas empresas o algunas viviendas, no sé si ustedes lo han notado, en algunas viviendas, cuando usted va a entrar a una vivienda, entonces el piso del baño está a una altura, el piso de los cuartos está a otra altura, el piso de la cocina tiene otro nivel. Entonces, todos esos niveles representan un riesgo de caída, ¿cierto? En cualquier momento usted va caminando y se tropieza porque el piso está a diferente nivel. Entonces, en una empresa, cuando se diseña un sistema de trabajo, una infraestructura, los pisos deben estar al mismo nivel. No sé si ustedes se han prestado atención. Y cuando los pisos no están al mismo nivel, nosotros como seguridad y salud en el trabajo debemos colocar toda la señalización, la demarcación posible para que la persona cuando llegue a ese diferente nivel tenga la precaución y no vaya a tropezar y a caerse. ¿Sí estamos claros? Señor. Ok, perfecto. Entonces, esta parte quiero que la comprendan porque ustedes más adelante van a ser los futuros profesionales y cuando estén ustedes identificando todas estas condiciones en los puestos de trabajo, ustedes van a decir, aquí necesitamos un control de ingeniería. Pero estas propuestas tienen que ser unas propuestas que sean las adecuadas y que sean unas propuestas reales y concretas. No es que yo voy a decir, no, que hay que cambiar todo el piso y hay que cambiar porque aquí a nosotros los profesionales nos toca trabajar es con presupuesto también. Entonces, no podemos invertir unos recursos en algo que no vaya a ser necesario, ¿cierto? Debemos ser muy responsables con estos controles porque todos estos controles significan de que la empresa tiene que invertir unos recursos. Entonces yo voy a proponer de que se cambien todos los pisos y resulta que los pisos están bien. Entonces, primero de pronto no me van a aprobar eso y me van a decir, usted está como que un poquito equivocado como profesional. Eso sería el primer escenario.
Y el segundo escenario es que no van a aprobar los recursos para poder hacer las adecuaciones porque no las ven necesarias. No las ven necesarias, pero cuando usted tiene todos los argumentos y toda la investigación y todo el detalle de la situación, usted puede decir, hay que intervenir en esta situación porque la probabilidad es esta, la probabilidad es esta y puede tener consecuencias. Incluso si hay antecedentes históricos de que hayan ocurrido accidentes por la misma situación, es cuando hay más propiedad para proponer los respectivos controles. Es decir, cuando hay accidentes generados en esa área o en ese entorno de acuerdo a lo que nosotros, o el cambio que nosotros estamos proponiendo. O sea, la idea tampoco es que nosotros seamos o tengamos un sistema reactivo. O sea, si no te caes, no cambio, no hago la señalización. No, a ese punto no me refiero. Me refiero es que nosotros debemos tener todos los argumentos cuando vayamos a proponer un control dentro de una empresa, porque muy seguramente tenemos que exponerlo y sustentarlo al gerente de la empresa. No nos van a aprobar porque somos los profesionales y vamos a decir, no, que hay que hacer este cambio. O sea, debemos argumentar y sustentar esos cambios y por qué lo queremos proponer, ¿ok? Y qué queremos intervenir de acuerdo al riesgo y a esa evaluación si sale alta o muy alta, ¿cierto? ¿Sí está claro esta parte? Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Entonces, estos controles de ingeniería, mire, con el ejemplo de la secretaria dice diseñar puestos de trabajo adaptando condiciones a fisionomía del trabajador. Es decir, que si yo tengo el computador muy lejos del trabajador, si la secretaria tiene el teclado muy alto, si hay extensión de hombros o de pronto si las manos quedan por encima de las muñecas, de los codos, si no hay un reposamuñeca, si no hay un reposacodo, si la persona no tiene silla ergonómica. O sea, hay muchos factores que son determinantes para que la persona se pueda padecer esa patología, en este caso de la secretaria que estamos hablando del síndrome del túnel del carpo. O sea, si nosotros no adecuamos el sitio de trabajo, muy posiblemente ese riesgo se vaya a materializar más pronto de lo que pensamos. ¿Ok? Seguido vienen los controles administrativos. Quiere decir que son controles de frente al trabajador, que lo vamos a capacitar, que vamos a colocar señalizaciones, que vamos a mejorar el procedimiento, vamos a rotar el personal, que vamos a hacer pausas activas, que vamos a hacer, en este caso específico, hacerle los exámenes médicos a la secretaria, vamos a hacer un programa de pausas activas, vamos a sensibilizar en higiene postural para que la secretaria pues pueda hacer sus pausas activas y pueda hacer el estiramiento y pueda hacer los ejercicios en su muñeca, ¿cierto? En sus brazos para poder evitar que los músculos se inflamen y que los músculos puedan contraerse. Eso lo estábamos hablando hace un momento. Cuando los músculos se inflaman o se contraen, esos músculos van perdiendo la capacidad de proteger los huesos y los nervios, las articulaciones. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ya para finalizar en las medidas de intervención, vienen los equipos y elementos de protección personal. En este caso, como es para digitar el computador, aquí no se hizo referencia a ningún elemento de protección personal. Es decir, el elemento de protección personal nosotros lo registramos en la matriz cuando sea necesario. Cuando hay un cargo donde no se requiere, por ejemplo, en el caso de la secretaria, que no requiere ni casco, ni guantes, ni de pronto nada por el estilo, nosotros no vamos a anotar aquí o hacer referencia a ningún elemento de protección personal. De esta manera finalizamos con la socialización de la identificación de los peligros. ¿Tienen alguna pregunta con relación a la tabla que vimos? Esta tabla es muy parecida a la GT 45 de 2012.
se le cambiaron algunos elementos porque no tenemos el licenciamiento del ICONTEC para poder utilizar la GT45. Hay que tener el permiso del ICONTEC. Bueno, continuamos con el tema. Continuamos con el tema. Y acá hacemos referencia a las clases de riesgo que tenemos en estos momentos en Colombia por los sectores económicos. La clase de riesgo 1 contempla actividades consideradas de riesgo mínimo. Por ejemplo, actividades comerciales, financieras, trabajo de oficina, centros educativos, restaurantes. ¿Quién me colabora con la clase de riesgo 2? ¿Cuáles son las de clase de riesgo 2? Profe, actividades de riesgo bajo. Sí. Algunos procedimientos manufactureros como la fabricación de tapetes, tejidos, confecciones, almacenes por departamentos, algunas labores agrícolas. Ok, agrícolas y agropecuarias también. Bueno, perfecto. Clase 3. Actividades de riesgo medio. Procesos manufactureros como fabricación de agujas, alcoholes, alimentos, automotores, artículos de cuero. Perfecto. Clase 4. Clase 4 de riesgo alto. Adelante, sigue. De riesgo alto. Procesos manufactureros como aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transporte. Ok, el transporte está en el riesgo 4. ¿Y clase de riesgo 5? Riesgo máximo. Areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción y explotación petrolera. Ok, miren que construcción está en la clase de riesgo 5, o sea, el riesgo más alto es riesgo 5. Aquí solamente algunos ejemplos. Si ustedes van a la resolución, en estos momentos pues no la tengo, la actualizada. Más adelante te van a tener una asignatura para estudiar esta parte, donde van a mirar las actividades económicas y según las clases de riesgo y demás, que ustedes puedan estudiar y descargar esa norma y empezar a estudiar todas las actividades. Creo que la 1607 de 2019, si no estoy mal. Bueno, entonces estructura, pasamos a la estructura del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, marco legal y su aplicación. Entonces vamos a mirar, todo esto hace parte del decreto 1072, vamos a mirar el esquema. Entonces en este esquema vamos a participar sobre el primer punto, políticas. ¿Qué son las políticas? A ver, cuando hablamos de política, ¿a qué nos referimos? Procesos electorales, profe, algo así. No, política es el compromiso de la empresa frente a un tema en específico, en este caso en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es decir, la política tiene que ver con el compromiso de la alta gerencia, de la alta dirección con todo el sistema de gestión que se va a desarrollar dentro de la empresa. ¿Ok? Otro elemento del sistema de gestión, organización. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos organización? ¿A qué nos referimos? Ok, organización tiene que ver con todos esos elementos de la empresa, por ejemplo, como el organigrama, cómo estamos organizados, cuáles son las funciones que le vamos a asignar a cada uno de los niveles de la organización, quién va a ser responsable, quiénes van a ser las personas que trabajen dentro de la seguridad y salud en el trabajo, quién es el líder del sistema de gestión, o sea, es cómo me organizo para poder ejecutar todas las actividades del sistema. Planificación se refiere al hecho de que nosotros podamos hacer un diagnóstico inicial, una evaluación inicial, que se establezcan prioridades
de seguridad y salud en el trabajo y que podamos proyectarlas y hacer una planificación de lo que vamos a realizar durante ese periodo. Por lo general, los sistemas de gestión es como si fuera un periodo fiscal. Es decir, arranca el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. En ese orden deberían funcionar los sistemas de gestión por periodo, como si fuera un periodo fiscal. Bueno, si la empresa la crea en otro momento, puede ser entonces de agosto a agosto del siguiente año, pero el ciclo como tal es un año. ¿Sí me hago entender? Entonces, la planificación son todas esas actividades que nosotros vamos a priorizar para ejecutar durante todo ese periodo, durante todo este año. ¿Ok? ¿A qué se refiere con la aplicación? Aplicación es la ejecución de todas las actividades que planificamos en esta etapa. Verificación. ¿A qué nos referimos? Podemos verificar a través de indicadores de gestión que podemos medir mensualmente, trimestralmente, para verificar estructura, cobertura y resultado del sistema de gestión. Pero también podemos hacer revisión proactivas a través de las investigaciones de los accidentes de trabajo, que es una inspección reactiva. También podemos hacer verificación a través de la revisión de la alta dirección. En fin, hay muchos elementos que en cada una de las etapas que les estoy mostrando. Auditoría se refiere a todo el proceso de revisión para medir cuál es el desempeño del sistema durante ese periodo. Se puede hacer una auditoría al año, se pueden hacer 2 auditorías, dependiendo pues lo que se proponga para ejecutar. Y mejoramiento significa que todas las actividades que por alguna razón no hemos realizado, o si queremos de pronto mejorar alguna de esas actividades o alguno de los procesos, lo vamos a realizar en esta etapa. ¿Ok? Y este es como un ciclo que en su momento pues se tiene que ir avanzando paso a paso. También lo vamos a fundamentar en el ciclo PHBA, estas etapas que nos hace mención el decreto 1072 del 2015. Marco legal, ahí tenemos un marco de referencia, el cual podemos consultar en cualquier momento. Aquí tenemos el decreto 1072 del 2015, que es el que está compilando toda la normatividad en cuanto al sector trabajo. Esta es una compilación. Nosotros vamos a encontrar lo referente al sistema de gestión en el capítulo 6. Ustedes se van a dirigir al capítulo 6 de este decreto y ustedes van a encontrar todo lo referente al sistema de gestión, cómo lo van a diseñar, las políticas, los indicadores, las auditorías, la respuesta ante emergencia, evaluación de riesgo, control de documentos, cuáles son los documentos que debemos controlar, cuáles son las políticas que se deben desarrollar dentro del sistema y demás elementos que por este decreto están reglamentados. ¿Ok? Entonces ahí podemos mirar. Aquí tenemos las responsabilidades del empleador, que básicamente son obligaciones en el cual el empleador debe disponer de todos los recursos, tanto humanos, técnicos y financieros, para el diseño e implementación del sistema de gestión. La responsabilidad de los trabajadores tiene que ver con un papel fundamental en cada uno de los procesos, donde el trabajador debe primero procurar el cuidado integral de su salud. Debe observar las normas y reglamentos de la empresa, conservar el orden y el aseo, usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos de prevención de riesgo y elementos de protección personal, seguir procedimientos seguros para su protección, informar a toda condición peligrosa, tomar parte activa del comité y de todos los programas de inspección que se le asignen, participar en todas las actividades, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema. Entonces aquí tenemos
a las responsabilidades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAS, que es proponer y participar en actividades de SCT dirigidas a trabajadores y directivos, vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas en el ambiente de trabajo, visitar periódicamente los lugares de trabajo, inspeccionar las máquinas, equipos, ¿ok? Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores y participar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, acá podemos revisar algunas de las actividades preventivas que la habíamos mencionado inicialmente cuando empezamos la charla. Entonces, ¿qué significa promoción y prevención? Son todas las actividades basadas en el autocuidado y autocontrol dirigidas a personas y familias para identificar riesgos y detectar tempranamente enfermedades y brindar el tratamiento oportuno. Fíjense que eso es lo que hablábamos hace un momento. Así que es accidente de trabajo y esos conceptos lo hemos hablado, te los tenemos bien claros. ¿Cuáles son las actividades de medicina preventiva? Entonces miramos exámenes médicos, exámenes de ingreso, exámenes periódicos, exámenes de retiro, diagnóstico de las condiciones de salud de la población, evaluaciones médicas a posibles casos de enfermedad profesional, evaluaciones de puesto de trabajo, evaluación y concepto de reubicación laboral, vacunación, prevención y promoción de la enfermedad común, investigaciones sobre las enfermedades profesionales o laborales, investigación sobre enfermedades generales, actividades deportivas, recreativas y culturales. Miren, esta es una de las actividades, creo que yo diría que genera mayor impacto en los trabajadores cuando empezamos a desarrollar todas estas actividades deportivas, recreativas, porque esto les permite salir de la monotonía, del estrés, de toda esa carga física y mental que representa las actividades laborales. Entonces, a través de todas estas actividades deportivas, recreativas y culturales, podemos de pronto romper esa monotonía y que ese trabajador pues pueda mejorar su calidad de vida. Entonces, tipos de prevención. Tenemos la prevención primaria, que nosotros debemos detectar toda todo ese tema del fomento de la promoción de la salud mediante acciones sobre individuos, como campañas, actividades preventivas contra el cáncer y demás actividades de prevención de salud pública. La prevención secundaria es cuando empezamos a detectar algún diagnóstico precoz. Eso es lo que estábamos hablando inicialmente. Nosotros debemos conocer todo el contexto de trabajo y a todos los trabajadores y cuál es la tarea que realizan para saber cuáles son las posibles patologías que se puedan presentar dentro de ese puesto de trabajo. La terciaria es cuando aparece la enfermedad y que ya se le debe aplicar tratamiento a través de la IPS, a través de la EPS, a través del médico laboral que tenemos en la empresa. La prevención cuaternaria es cuando es el conjunto sanitario que actúan o en las intervenciones innecesarias excesivas del sistema sanitario. ¿Ok? Puede ser las acciones que se toman para identificar a los pacientes en riesgo de sobretratamiento. Y eso es algo como más hospitalario que otra cosa. Preguntas, comentarios. Sí, profe. Señor. Perfecto. Entonces, aquí les voy a pedir para continuar con la temática del día de hoy, que todos colaboren con la lectura y para ir explicando sobre los conceptos que tenemos acá. Entonces, sistema de gestión. Bueno, sistema de gestión, definiciones. ¿Qué es seguridad de salud en el trabajo? La seguridad de salud en el trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.
Tiene por objeto mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social. ¿En qué consiste? Les pregunto, ¿en qué consiste el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? ¿Quién responde esa pregunta? ¿En qué consiste? Profesor, en mejorar, identificar o evaluar cualquier tipo de riesgo o algo que esté afectando en una empresa, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, identificar, evaluar y controlar todos los riesgos que puedan afectar a los trabajadores, a las personas. Muy bien, perfecto. Seguimos. Normativa, ley 1562, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Y el decreto 1443, que está compilado dentro del decreto 1072 del 2015, que es el que nos está reglamentando el sistema de gestión. Pueden buscar ese decreto, que ahí aparece toda la parte normativa para el sistema de gestión como tal. ¿Ok? O sea, esto hace parte del decreto 1072. Este está incluido dentro del decreto 1072 y esta ley también está incluida en ese decreto. El decreto 1072 es un decreto compilatorio. Ciclo PHBA, la P, planear, hacer, verificar y actuar. Y ahorita vamos con las preguntas. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Adelante. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Proteger, cuidar la seguridad y salud de los trabajadores en la empresa, definir, firmar y socializar políticas de SCT, establecer plan anual en seguridad y salud en el trabajo, definir y asignar recursos técnicos, financieros y humanos para el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo. Ok, perfecto. ¿Cuáles son las obligaciones de la ARL? Capacitar al COPAS o al vigía en seguridad y salud en el trabajo en los temas del sistema de gestión, asesorar y guiar a sus empresas afiliadas para que implementen el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, vigilar a sus empresas afiliadas y velar que ellas cumplan con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y en caso de que no lo hagan, informar al Ministerio de Trabajo de esta situación. Presentarán cada 6 meses informes a direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo sobre estas actividades de asesoría y capacitaciones. Perfecto. ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores? Cuidar su salud, informar acerca de su estado de salud, cumplir las normas del sistema de gestión, informar rápido al empleador acerca de peligros y riesgos encontrados, participar en las capacitaciones definidas en el programa de capacitación. Perfecto. ¿Qué se debe tener en cuenta en la elaboración, conservación y duración de documentos del sistema? ¿Qué debemos tener en cuenta? Debe estar a cargo del encargado de sistemas de gestión de seguridad en el trabajo. La documentación puede ser en físico o digital, CD. La documentación debe guardarse por 20 años. El encargado de sistemas de gestión de seguridad en el trabajo puede ver todos los documentos, menos las historias clínicas de los trabajadores, si no es médico o especialista en el sistema de seguridad en el trabajo. Ok, perfecto. Entonces nosotros no podemos tener acceso a las historias clínicas. Ojo con esta parte que nos está aclarando acá. Perfecto. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la implementación del sistema? ¿Cuáles serían los pasos? Aquí lo tenemos un listado de qué es lo que debemos hacer. Primero. Evaluación inicial, Okay. identificar los peligros y evaluar los riesgos, políticas y objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, plan de trabajo anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y asignación de recursos, programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en seguridad y salud. Muy bien, continúa, adelante. Son más actividades. Prevención
preparación y respuesta ante emergencia, reporte e investigación de accidentes, y AT y el. Ok, ¿Qué significa AT, eso, profe? AT, Perdón. accidente de trabajo, y EL, enfermedad laboral. Ah, ok. Criterios para contratación de servicios de disposiciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, medición y evaluación de la gestión en seguridad y salud en el trabajo, acciones preventivas y correctivas. Ok, miren que tienen todos los pasos acá, muchachos. Esta diapositiva ustedes las tienen dentro de los contenidos del curso para que ustedes se apoyen y cuando estén dentro del campo laboral ustedes sepan cuáles son las etapas que deben ir desarrollando en la implementación del sistema. Entonces, fase de implementación del decreto 052, evaluación inicial, plan de mejoramiento, ejecución del sistema, seguimiento y plan de mejoramiento, inspección, vigilancia y control. Entonces, fase de una evaluación inicial. La empresa hace la autoevaluación de acuerdo al decreto 0312 del 2019 para identificar sus fallas, falencias, riesgos y peligros que tienen sus trabajadores para realizar el plan anual de trabajo, actualizar el existente. ¿Quiénes son los responsables? Empleadores públicos y privados. Fase 2. Corregir las debilidades encontradas en la autoevaluación. Empleadores públicos y privados. Fase 3. Poner en marcha el sistema de acuerdo a las debilidades encontradas en la evaluación inicial. Fase 4. El ministerio ejercerá la vigilancia y control. Inspección y vigilancia y control la hace el Ministerio de Trabajo con las visitas técnicas y de inspecciones que hace a las empresas. ¿Ok? Plazo del decreto. Ahí tenemos los plazos. Pero a partir de junio del 1 del 2017, pero también fue ampliado hasta enero del 2021. Ya todos los sistemas deberían estar diseñados e implementados. Enero del 2021 ya todos los sistemas en las empresas deberían estar funcionando. O sea que eso es algo que debemos nosotros tener en cuenta para cuando vayamos a presentar una propuesta de asesoría o que estemos ya en el campo laboral. Pregunta importante, ¿en qué consiste el decreto 1072-2015? ¿Quién me responde esa pregunta? Define que es obligatorio que las empresas en Colombia implementen el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se debe reemplazar el anterior programa de salud ocupacional que se estableció con resolución 1016 de 1989 por este nuevo modelo para garantizar la protección de sus trabajadores. Perfecto, muy bien. Ok, ya tenemos claridad sobre muchas preguntas importantes, ¿cierto? La aplicación de este decreto aplica a todo tipo y tamaño de empresa, o sea, se está refiriendo al decreto 1072. ¿Quién me responde esa pregunta? Sí, claro, profe. Ahí dice que empresas desde las más pequeñas ya tienen que implementar el sistema de gestión. Que eso es lo que los obliga, o sea, ese decreto pues está obligando a las empresas a cumplir con todo lo que tiene el sistema de gestión. Perfecto, muy bien. Entonces ya esa parte la tenemos clara, ¿cierto? ¿Qué pasa si mi empresa no implementa los requisitos establecidos en el decreto 1072-2015? ¿Qué me pasa? Profe, se le hacen sanciones que pueden ser de 500 salarios mínimos, pero hábiles. O sea, que pueden aumentar. Si aumenta el salario, aumenta también. Ok, vigente. perfecto. Entonces esta parte también nos quedó clara, ¿cierto? Riesgo de sanción. Bueno, ahí está riesgo mal escrito. Riesgo de sanción. ¿Cuáles son las sanciones que puede recibir el empleador? Entonces, responsabilidad penal. Prisión para el representante legal en caso de muerte, lesión permanente o parcial. Miren la responsabilidad penal que hay. Entonces, cuando nosotros entramos a un sistema de gestión, como responsable del sistema, lo que hace el representante legal es pasarnos parte de esa responsabilidad a nosotros. Es decir, usted me va a responder porque no ocurra ninguna lesión grave o ningún accidente mortal dentro de la empresa.
Pues miren la responsabilidad grande que hay y puede ser una responsabilidad penal. Más adelante, cuando estén en todo el tema de responsabilidades del sistema en legislación, creo que 2 van a mirar con mucha más profundidad este tema. Responsabilidad civil. El empleador está obligado a pagar dineros a terceros de indemnización a familia del trabajador por todos los daños que le causa a la familia, ¿cierto? Y responsabilidad laboral, indemnización por cubrir los riesgos laborales y el cumplimiento de la ley 1562 del 2012 y el decreto 1072 del 2012. Fíjense que hay un tema de responsabilidades que está muy bien definido para este caso. Ok. El decreto 1072-2015 aplica para las entidades del sector trabajo, así como las relaciones jurídicas derivadas de los vínculos laborales y a las personas naturales jurídicas que en ellas intervienen, tanto privadas como públicas. El mejor empleador es el que invierte en prevención y el mejor trabajador es el que siempre se cuida en su labor. Eso lo podemos llevar como una consigna, ¿cierto? Como una consigna en nuestro trabajo y en nuestra profesión. No escuchan, muchachos. No me Sí, escuchan. escuchamos, profe, lo Yo que sí, dice profe. es que ella no tiene audio. Ah, ok. Ella no tiene, como que no está escuchando Yameris. No nos está escuchando. Bueno. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta con lo que hemos hablado. Pues yo